están teniendo impactos en el océano. Son riesgos que no se ven siempre y que son invisibles. Han sido en gran parte la razón por la cual se genera la TNT es para tener más transparencia y hacer esos riesgos visibles desde el sector financiero para los bancos centrales también y los supervisores del sector financiero. Tenemos acá el privilegio también de contar con Mariana Escobar de la Superintendencia Financiera que ha venido liderando estos temas, pero no se van a poder visibilizar esos riesgos y esas oportunidades si no hay transparencia, si no hay divulgación. Y es eso, es eso el espíritu de TNFD, y es tanto para instituciones financieras como para instituciones del sector, corporaciones del sector real, entender cuáles son las oportunidades y los riesgos relacionados con la naturaleza. ¿Cómo lo estamos construyendo? Somos financiados por los gobiernos, recibimos financiación de agencias de desarrollo y de gobiernos, pero somos liderados por el mercado. Nuestro equipo de diseño, uno de ellos Santiago, pero también otras empresas latinoamericanas como Susano, como Natura y otros, dado que es el mercado quien va a estar implementando el marco, lo estamos diseñando junto con ellos y con representantes de las principales instituciones financieras de diversos niveles, desde fondos de pensiones hasta gestores de activos de Noruega, hasta los principales bancos comerciales del mundo, corporaciones de todos los sectores y proveedores de servicios. Quiero resaltar esto también porque es muy importante. Nuestros aliados de conocimiento. TNFD, aunque es joven, llevamos casi un año únicamente desde que se empezaron a lanzar las versiones. Uno de nuestros principios de diseño es la interoperabilidad, y es construir sobre lo que ya había construido el protocolo de capital natural, el Natural Capital Protocol, construir sobre lo que ya había hecho SBTN, los Science Based Targets for Nature, ser interoperable también con los otros modelos de reporte. Hace 20 años también estaba llegando el GRI, o más de 20 años el GRI a Colombia, el CDP, el Carbon Disclosure Project, SASB, muchos de esos estándares de divulgación, ser interoperativos e invitarlos al equipo de diseño, pero también que fuera basado en la ciencia. Estamos trabajando de la mano con el Stockholm Resilience Center, que son los que avanza la teoría de los límites planetarios y articulando todo esto al tema de los límites planetarios, pero también organizaciones de las Naciones Unidas como WCMC, el World Conservation and Monitoring Center, el IUCN, el Centro Internacional de Conservación. Así que es un de alguna manera, nos gusta escribirlo como un polo magnético, como una barra magnética que está articulando a los actores del mercado, pero también a los actores desde la ciencia y otros que ya venían andando en este camino. Hoy ya estamos en marzo. Esto es innovador también. Es tal vez uno de los primeros estándares, o por lo menos de los que yo conozco, que se desarrolló como un software en un modelo de innovación abierta. Hemos venido construyendo el avión mientras lo volamos, hemos venido haciendo pilotos. Santiago es testigo del ritmo y de la aceleración de los working groups, pero es lo que requiere la triple crisis planetaria que estamos viviendo: la crisis de polución, la crisis climática y la crisis de biodiversidad. Y la interacción entre esas tres crisis consideramos que requiere que trabajemos con urgencia. Las recomendaciones van a ser publicadas en septiembre. Tenemos todavía esta ventanita desde ahora hasta junio 1 para recibir sus insumos, y esto puede ser leerse el marco y darnos insumos sobre una revisión de los textos, o como ya lo están haciendo Ecopetrol, el Éxito y otras empresas acá presentes, empezar a ponerlo en práctica. Nuestro interés es construir el mejor marco posible. Esto está apoyado por el G7 y por el G20, y la idea es que una vez publicadas las recomendaciones, similar a TCFD, que lo estaba haciendo para clima, pues que van a convertirse ya sea en circulares o en supervisión o en Suiza, por ejemplo, el regulador de Suiza ya dio luces de que lo quiere hacer
mandatorio. Nosotros lo estamos haciendo, perdón, mandatorio es una palabra, requiere ser obligatorio. Pero pues estamos construyendo un marco que se puede aplicar de manera voluntaria por las diferentes jurisdicciones, pero que sin duda pues esperamos que una vez publicadas las recomendaciones, como ocurrió con TCFD, creo que ya hay 14 jurisdicciones que de alguna manera lo están exigiendo a los emisores y a los supervisados. Esta es la introducción, digamos, general, y disculpen si algunos ya la habían visto, pero no sé cuántos se están acercando al tema por primera vez. Esto ya es temas actualizados desde el martes pasado, que lanzamos la última versión. Estamos muy contentos de saber que ya tenemos 200 organizaciones que ya han hecho pilotos con el TNF. No todas han terminado, más o menos mitad y mitad entre instituciones financieras y corporaciones. PCFD llegó a 16,000 followers, creo, en 6 años. Nosotros ya vamos en 35,000. En LinkedIn creo que le da un poco de relevancia a este tema y cómo está subiendo en la agenda. 90,000 vistas del marco. Hemos recibido 750 respuestas a nuestras consultas. Ahorita va a haber una consulta oficial, así que, como dijo Santiago, la voz de Colombia, país diverso, y de tanto el sector financiero como de las organizaciones de la sociedad civil, como los institutos y las corporaciones, va a ser fundamental. Y los invitamos a unirse al foro de TNF. Este es un espacio de muy fácil acceso también en nuestra página, que les da la oportunidad de asistir a nuestros webinars, de tener interacción directa con el secretariado y con el grupo de diseño. Ya el foro está en 1,000 miembros, así que solo algunos de los temas. Esto también es muy interesante. Yo comentaba ahorita en el almuerzo, que cuando trabajábamos temas de sostenibilidad al principio del GRI o al principio del CDP, a principios del milenio, tal vez lo que más ha cambiado es la data. En esa época no había sensores, en esa época no había satélites tan accesibles, no había nada de DNA, no había herramientas acústicas para medir temas de biodiversidad. Las herramientas que tenemos ahora para que la naturaleza nos hable, ojalá nos va a permitir que esos riesgos no sean tan silenciosos y tan invisibles. Así que montamos también un Data Catalyst, un catalizador de datos sobre el estado de la naturaleza, un catalizador de datos que permitan hacer escenarios hacia el futuro para planes de transición en naturaleza. Y ahí hay empresas desde Google hasta Standard & Poor's, los que le proporcionan data al sistema financiero. En fin, vamos a hacer recomendaciones también al G7 y al G20 sobre qué se requiere para que esos datos, pues acá está el Instituto Humboldt también presente, que pues tiene una mar de datos muy valiosos. También las corporaciones autónomas regionales o los datos que puede haber levantado el sector corporativo. En fin, cómo lograr que esa data se catalice y que pueda ser integrada en los modelos de riesgo y en los análisis sobre el estado de la naturaleza en los planes de transición. Es algo muy importante para TNF. Así que los que están metidos en ese mundo del data también los invitamos, o de la data, a ser miembros del Data Catalyst. ¿Qué hemos hecho hasta la fecha? Esto no ha cambiado desde la última vez, desde la última versión. Seguimos con esa misma estructura. En el centro de TNFD están las recomendaciones de divulgación, muy similar a TCFD, como lo van a ver. 4 pilares: gobernanza, estrategia, cómo hago gestión de riesgos. TNFD le metió impacto también. Impacto. Y cómo hago métricas y metas, métricas y objetivos. Es el plato central, tal vez, son esas recomendaciones de divulgación, las que supervisores financieros y bancos centrales van a estar invitando a los emisores y a las instituciones financieras a que divulguen, pero creamos también una herramienta de gestión, que es el LEAD. Tal vez TCF no lo requería tanto como el tema de naturaleza. 6 gases de efecto invernadero, casi todos basados en energía, obvio, otros en uso del suelo. Una meta de 1.5. Habla acá, por favor, un momento. Acércate acá.
Habla desde acá. ¿Habla desde acá? Sí. Mejor. Un momento solamente. Sí. Perfecto. En fin, ya había un escenario de 1.5 grados o de 2 grados, ya estaban los estudios, ya estaba, había un presupuesto de gases de efecto invernadero, estaba muy, obvio que es complejo, sobre todo los temas de adaptación, pero para naturaleza, tomando en cuenta no solo la atmósfera, sino el agua fresca, los océanos y los suelos, se dio la necesidad y la invitación del mercado de que desarrolláramos también un marco de gestión, un marco de análisis. Entonces, cuando estemos hablando del BIP, es precisamente unos componentes que apoyan a las organizaciones a empezar a poner la casa en orden, a saber dónde tienen información, dónde no, qué les hace falta. Y esto fue muy importante, también no había un lenguaje común sobre cómo referirse a los servicios ecosistémicos, cómo referirse a los ámbitos de la naturaleza, cómo definir riesgo, cómo definir oportunidad. Tenemos un glosario enorme y esto se construyó con base en lo está pronunciando mal, en el UNSEA, el UNSEA, en relación a su categorización de biomas y servicios ecosistémicos, pero también hemos ido utilizando otras definiciones de nuestros aliados de conocimiento para generar una estructura conceptual, un marco conceptual que permita interiorizar y hablar sobre la naturaleza. En esta nueva versión van a ver también orientaciones sobre escenarios. El NGFS me ayudó con la Network for Greening the Financial System del recibimiento del sistema financiero, creó ciertos escenarios en relación a clima. Hay otras organizaciones que ya lo habían hecho. En naturaleza no hay aún, no hay escenarios de naturaleza que uno pueda traerse y también no hay escenarios aún integrados, ¿no? De clima y naturaleza, lo que mencionábamos ahorita, tengo que estar acá, ¿no? Lo que mencionábamos ahorita de la deforestación, ¿dónde está cuál es el punto de quiebra de ese ecosistema? Eso va a ser una retroalimentación entre muchos de estos aspectos y va a incluir, estábamos en Brasil hace unos meses, no es solo en Brasil, es Bolivia, es Colombia, es Ecuador, Perú, va a impactar la economía pues, de toda la región. Así que es un tema de estabilidad económica. Toda la economía depende de la naturaleza. Nosotros como sociedad somos y dependemos de la naturaleza. Van a encontrar también en este nuevo lanzamiento guía adicional. Hemos dicho en la versión anterior que iba a haber guías sobre sectoriales y sobre biomas. Ya nos lanzamos al agua 3 sectores con un bioma, no, con 2 biomas. Creo que sí, entonces ya está. Puedes compartir la presentación de 4 sectores que a medida que el usuario va yendo por el marco, puede identificar en qué biomas está interesado y de qué sector hace parte y se le va a proporcionar guías adicionales, algo similar a lo que ha hecho el GRI para los que lo conocen en lo sectorial, los SASB en lo sectorial, pero es la primera vez que se hace con biomas. Eso es bastante interesante. Si dicen, yo soy una minera que tengo interacción con el bosque tropical, no solo me va a dar guías sobre mi actividad, sino cómo se debe medir la salud y la integridad de los diferentes biomas o ecosistemas. Así que un gran avance en orientación adicional y un gran avance en métricas. En la versión anterior teníamos unas métricas ilustrativas. Voy a presentar hoy las métricas. Hay ya una propuesta concreta de métricas hacia el mercado, de 14 métricas para todos los sectores, pero también nos metimos, Santiago estuvo liderando el tema del sector de energía. ¿Y cuáles son las métricas para los generadores de energía? Son diferentes las métricas en el que hace hidroeléctrica, que hace nuclear, claro, son las métricas para los dos, ¿cuáles son las métricas del sector de gas y petróleo en relación a la naturaleza? No nos metimos con lo climático, eso es donde estamos pasando la batuta de alguna manera a TCFD, que ya lo había desarrollado, y para no repetir, digamos, el ejercicio, pero importante resaltar que lo que ya han hecho en clima,
tanto las instituciones financieras. ¿Cuántas instituciones financieras hay presentes? Superintendencia. Lo que ya se ha hecho en clima desde el sector financiero, desde el sector corporativo, ya es un primer paso en el camino de naturaleza, ¿no? Lo que se está haciendo por la atmósfera. Falta ahí todo lo que es material particulado y emisiones que pueden afectar la salud pública, que pueden afectar la naturaleza misma. Hay un pedacito de atmósfera que le vamos a agregar a TCFE, pero nos enfocamos sobre todo en los otros tres ámbitos. Entonces, para resumir, el enfoque LEED, las partes del LEED empezar por entender dónde está la interacción de la empresa o de la financiación con el capital natural, evaluar impactos y dependencias de la naturaleza, analizar riesgos y prepararse para actuar tanto en lo estratégico como en la divulgación. Eso es el acrónimo de LEED. Las recomendaciones de divulgación, iguales a los 4 pilares de la TCFE, pero metimos divulgaciones en un lugar, divulgaciones en un comportamiento de grupos de interés, no está en TCFE, recomendaciones también con impactos. TNF, eso lo decía Scope 1, Scope 2 y Scope 3 en relación a gases de efecto invernadero. Ya tenemos un anexo, digamos, de métricas de lo que implican los impactos en los diferentes ámbitos. Eso viene ya con la nueva versión y tenemos una divulgación también adicional de trazabilidad. Un nuevo avance importante. Les comentábamos que había una divulgación de involucramiento con grupos de interés. Yo tuve la oportunidad de liderar este tema. Llevamos, cuando se firmó la COP15 en Montreal, había nuestra co-chair, es Elizabeth Membro también, que fue la secretaria técnica de la Convención Global de Biodiversidad y la que impulsó a los gobiernos en gran forma como secretaria técnica a la firma del COP15 para el desarrollo del marco global de biodiversidad. Se generó un órgano representativo de comunidades indígenas y de líderes de IPLC, de comunidades indígenas y comunidades locales, que se llama IPF. Con ese mismo órgano que se utilizó con líderes de todo el mundo de estas comunidades, estamos hace 9 meses también dialogando y construyendo con ellos. Sí, escuchando su perspectiva, y en gran parte eso se materializó en una nueva guía sobre partes interesadas afectadas o grupos de interés afectados. Empezamos mirando lo que había hecho la OECD, lo que había hecho John Ruggie y su equipo, que paz descanse, con los principios rectores en relación a derechos humanos, también lo que había hecho la Corporación Financiera Internacional, y es la primera vez que se publica una guía que creemos recoge mejores prácticas sobre cómo hacer el involucramiento con grupos de interés, sobre todo con los grupos de interés que están afectados por la actividad empresarial en relación al acceso a servicios ecosistémicos y al acceso a la naturaleza que les produce desde salud mental hasta algunas comunidades que piensan que son la montaña y que hace parte de su cosmovisión y de su imaginario, otros también bienes y valores culturales. Así en todo este camino de fijar planes de transición y riesgos y oportunidades, es muy importante no perder de cuenta pues, que la sociedad hace parte de la naturaleza y que hay diferentes formas de valorar. Les recomiendo que miren el nuevo estudio de IPES. IPES es como nuestro IPCC en temas de biodiversidad, en relación a diferentes formas de valorar la naturaleza. Hay muchas lentes con las que se puede mirar la naturaleza, desde dependo de ella para mi bienestar, o soy ella, o estoy utilizándola para generar un beneficio económico y generar valor a la sociedad. Así que miren, esa es la primera que vamos a traducir al castellano, precisamente porque estamos en ese proceso de involucramiento con las comunidades indígenas, pero está
por favor, para que nos la retroalimenten, y sobre todo Colombia, no solo siendo un país biodiverso, sino un país con una innumerable riqueza cultural y en lenguas y en etnias y en grupos, en organizaciones étnico-territoriales, tanto afrodescendientes como indígenas, será fundamental recibir esa retroalimentación. ¿Qué más hay nuevo? Esta fue una discusión muy interesante con el Task Force, y es, primero, no todas las organizaciones tienen que divulgar. Tal vez sí tienen que divulgar por obligación las vigiladas, tanto los emisores como las instituciones financieras, tal vez las que tienen acciones en la bolsa. En otros casos hay legislación, como en Europa, de que cierto tamaño de empresas, por su facturación o por el número de empleados, tienen que divulgar, pero necesitamos que este marco, y en particular LEAP, sea útil para actores mucho más pequeños a través de la cadena. Ahorita estamos haciendo unos pilotos muy lindos con emprendimientos indígenas, por ejemplo, que tiene todo el sentido de que un emprendimiento indígena, forestal o de pesca o de turismo de base comunitaria, hable sobre cómo es su gobierno corporativo y se diferencie también, mezclando esos temas de gobernanza colectiva y planes de vida y cosmovisión y vínculo entre lo espiritual, por ejemplo, y lo económico, como su historia de gobernanza, que mire cómo está haciendo su estrategia, cuáles son las estrategias alineadas a los planes de vida y a las estrategias territoriales, cómo hace gestión de riesgos y cuáles son las metas y las métricas que está utilizando. Esto debería aplicarle también a una cooperativa de caficultores en Caldas o en Antioquia. En fin, entendemos que lo que estamos desarrollando sirve también para que esas pymes y esas cooperativas o esos emprendimientos indígenas cuenten su historia. Estábamos comentando ahorita también con Laura del ministerio lo importante que fue en Montreal, en el COP15, la urgencia que hay en transferir flujos financieros, ya sean a través del fondo del cual Colombia ya hace parte, pero también flujos financieros del sector privado para financiar las comunidades y los emprendimientos que ya sabemos que han tenido históricamente resultados positivos con la naturaleza. Cuando se examinan lo que ha ocurrido con la biodiversidad y con la conservación en territorios que están bajo otro esquema, pues son mucho mejores, y hay una urgencia en que los flujos financieros a nivel global vayan también a esas pymes o a esas cooperativas o a esos emprendimientos. Entonces, entendemos que el disclosure o la divulgación es limitado. De todas maneras, yo muchos años trabajé con el comercio justo y con cooperativas de productores. Cuando la cooperativa de productores hace su rendimiento a la asamblea de socios, está haciendo divulgación. Cuando la cooperativa de banano en Santa Marta está haciendo rendición de cuentas a sus donantes o a sus clientes, hay procesos de divulgación también que sirven para esos pequeños, para actores de menor escala. Entonces, sí, ya hemos definido con más claridad, digamos, la audiencia, y que en particular lo que se está haciendo con LEAP, pero también en la divulgación como un ejercicio de introspección, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que el proceso de reporte o divulgación es un proceso. El reporte no es publicar un documento, es todo lo que vino el año anterior, de reunir a los líderes, saber cuáles son los objetivos, las fallas, la estrategia. Entonces, sí, es una ampliación, digamos, en la audiencia y en la influencia de TNF. No quiero que se asusten acá con mucha complejidad, pero se está simplificando, la verdad, que se viene simplificando. Una de las cosas que ocurrió importante es, pues, TCFD ya había pavimentado mucho del camino que estamos haciendo. Mariana y muchos otros sabrán lo complejo que es pasar el texto de una circular o el texto de una directriz en Europa. TCFD ya tenía el lenguaje en gran parte, y nos hemos intentado alinear a ese lenguaje lo mayor posible, y claro, reemplazando naturaleza por clima cuando tenga sentido e impulsándolo. Pero TCFD no solo ya
es un lenguaje y una estructura que se utilizó para normatividad y para legislación, sino que también ya inoculó al IFRS. El IFRS es, no se vayan a reír por favor, pero los contadores van a salvar el mundo. Al final es, si cambiamos la contabilidad es cómo se toman las cuentas y a dónde el sistema financiero pone los recursos. En la medida en la que se cambia la forma en la que se cuenta es lo que importa y se le comunica eso a la sociedad y a los inversionistas. GCFD ya fue integrado dentro del IFRS que está haciendo el ISSB, disculpen tanta letra, pero ya hay una, y además ellos compraron también a SASB, o se trajeron a SASB en lo sectorial, y a reporte integrado. Reporte integrado es tal vez uno de los activos más interesantes que tiene el IFRS, porque es una visión de valor multicapitalista, no solo valor monocapitalista en el financiero, sino cuál es la interacción entre el capital financiero, el capital natural, el capital humano, y cuál es la definición de generación de valor de una organización. No solo una definición limitada de generar flujo de caja en el futuro, y decir tengo valor como emprendimiento, sino una concepción más ampliada, en el sentido de que el valor que yo genero como organización depende del valor que genero para otros, y que no puedo generar valor si de manera intrínseca no estoy involucrando en generar valor para la sociedad. Entonces, IFRS está en esa discusión ahorita, en qué tanto cambiar su definición de valor. Ya sacaron estándares de clima, y para los estándares de clima utilizaron TCFD. En Montreal, el director del ISSB, Emmanuel Faber, que era presidente de Danone, anunció primero que el IFRS se va a mover más rápido en relación a soluciones basadas en la naturaleza. Los estándares de clima van a tener en cuenta ya suelos y demás soluciones basadas en la naturaleza, y que la asamblea del IFRS dijo que iban a avanzar más rápido en lo de naturaleza, y hubo ya un anuncio público de que van a tener en cuenta las recomendaciones de TNFD y otras en septiembre, cuando las publiquemos, para ojalá también tener la posibilidad de inocular el IFRS. Hay todas las jurisdicciones, creo que, no sé, Ariana y otros sabrán mucho mejor que yo, pero creo que solo Estados Unidos es la única grande que tiene una contabilidad diferente, pero alrededor del mundo es así que las empresas cuentan sus historias y es así que el capital financiero se invierte en los emprendimientos. GRI está trabajando de la mano con el IFRS. GRI, yo tuve la oportunidad de estar con GRI involucrado desde el inicio, lleva haciendo el estándar de impacto sobre la sostenibilidad, y IFRS dice que son dos temas complementarios. Yo creo que es válido. Uno es entender cómo yo genero valor como organización, pero otro también es entender con mucho detalle los impactos que se generan y cómo esos impactos pueden tener cambios sistémicos gravísimos, pero también cómo esos impactos al final se convierten en riesgos de transición o en riesgos físicos. Así que aquí hay un complemento entre estos dos y un acuerdo de cooperación, y después viene acá lo jurisdiccional. Entonces, con todo esto nos estamos alineando. En Europa estamos hablando con EFRAG, que está haciendo el estándar para toda la Unión Europea, y la taxonomía europea también nos estamos alineando. Acá en Colombia, Colombia fue pionera, fue el primer país en América en tener una taxonomía verde. Yo también tuve pues, el privilegio de estar involucrado en ese proceso que lideró la Superintendencia, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Hacienda, el DNP y el DANE, en ser el primer país en tener unos referentes en relación a clima, de cuál es una actividad económica que está cumpliendo con ciertos criterios de elegibilidad. Y eso está ocurriendo en Estados Unidos, en Japón, en la Unión Europea, en India, en Colombia y en muchos otros países. Así que esa interoperabilidad va a ser muy importante, no solo con las normas financieras, sino también con las taxonomías nacionales y las directrices de divulgación existentes desde los supervisores hacia los supervisados. Así que eso es un rompecabezas. No queremos reemplazar el trabajo de nadie, queremos es articularlo en la medida de lo posible. En esta versión van a ver en los objetivos, dice, si en su jurisdicción hay una taxonomía verde, tómela en cuenta
cuando vaya a fijar sus metas de naturaleza. Y Europa ahora va a lanzar los objetivos 3 al 6. Europa empezó con mitigación y adaptación y ahora va a lanzar economía circular, agua, biodiversidad y ecosistemas y contaminación. Colombia también va a ir avanzando en esos temas y articularlo con la política pública de los planes relacionados a la COP15, ¿no? Y aquí al marco global de biodiversidad. Así que ojalá, si se trabaja desde todos estos ángulos, como los puntos de inflexión del sistema, podemos llegar a pensar en un modelo financiero y en un modelo de producción, un modelo económico que pueda estar sirviéndole a la naturaleza. Es complejo, sin duda, pero es en eso en lo que estamos. Nuevas incorporaciones. 15, ¿faltan? Bien. Bueno, descripción, algunas de las nuevas incorporaciones. Gracias. Entonces, en recomendaciones de divulgación, importante, hay unas 14 divulgaciones. Hay 14 divulgaciones. Cuando empezamos a mapear todo lo que tenía CDP, todo lo que tenía GRI, todo lo que tenía el protocolo natural, en fin, nos salieron como 3.000 métricas y el sector financiero en particular nos ha dicho: yo necesito comparabilidad, y es difícil tener esa línea, definir esa línea entre comparabilidad y relevancia, ¿no? De que una métrica para Nutresa en relación a la riqueza del suelo es muy diferente a una métrica de una empresa de infraestructura. Hay algunas métricas que tienen mucha relevancia sectorial, pero era importante también en los niveles de agregación de los portafolios, o un fondo de pensiones o un gestor de activos que tiene que diversificar sus inversiones. ¿Cómo diferencio o cómo comparo, no solo dentro del mismo sector, sino entre sectores? Así que se definieron 14 divulgaciones o 14 tópicos de divulgación que desde el análisis que hizo TNFD deberían ser relevantes para todos los sectores, pero que se van a complementar con métricas fundamentales para cada sector. Si yo soy empresa de producción de alimentos, tengo que hablar sobre sobre la gestión del predio. ¿Cuál es cómo, en fin, agricultura va a tener algunas métricas fundamentales, como lo va a tener minería, como lo va a tener generación de energía, pero ya tenemos esas 14, las 11 divulgaciones de TCFD fueron integradas, y eso es importante porque al final la gobernanza de estos temas se da en el mismo lugar en la empresa. Los planes de transición van a tener en cuenta tanto clima como medio, como naturaleza, y nos estamos... La invitación es que haya integración de esos dos temas, que ya hay algunos pilotos en una organización, esto algo que tal vez no tenemos tan presente, pero nuestro director ejecutivo lo menciona siempre, y es la industria de semiconductores, por ejemplo. La industria de semiconductores va a ser fundamental para la transición energética, va a ser fundamental para los vehículos autónomos y eléctricos, va a ser fundamental para los sensores y los satélites que estamos. Si uno va a Taiwán ahorita, está en un problema enorme de agua. La dependencia del agua para la industria de los semiconductores es enorme. Y la primera empresa que tenemos ya que está haciendo un informe integrado, TCFD, TNFD es precisamente una empresa taiwanesa de producción de semiconductores, y vienen muchos más, pero está muy alineado, digamos, a TCFD con algunas particularidades y 3 adicionales. Adaptamos el tema de los scopes, de los alcances. Estamos hablando solo de 4 alcances: directo, río arriba, río abajo, upstream, downstream, y actividades financiadas. Hay guías específicas para el sector financiero, hay indicadores específicos para el sector financiero. Esto es una de las victorias, yo creo, más importantes de este lanzamiento, y como todo el TNF está en prototipo, ¿no? hasta septiembre, pero ya integramos guía específica para bosques, para ríos y lagos, y para marine shells. No sé si algún biólogo
ayuda a traducir marine shells, suelos marinos, sí. Suelos marinos son los primeros biomas con los que vamos a empezar a hacer guías específicas. Y ahí es muy interesante porque en estas métricas no van a haber métricas de biodiversidad. En las métricas que les vamos a mostrar ahorita, en las 14, son más como las presiones de la corporación sobre el emprendimiento, sobre la naturaleza. Pero cuando se va a la guía del bosque, está la guía de cómo medir la integridad de un bosque. ¿Cuáles son los componentes de biodiversidad del bosque? ¿Cuáles son las plataformas que ayudan a medir la integridad o ecosistemas pristinos cuando sean lagos o cuando sea en ríos? Así que hay una interacción muy interesante con el borrador. Perdón, esto es para los sectores y también para su interacción con los biomas. Les voy a mostrar ahorita directamente en el portal cómo funciona. Eso es algo interesante también y pensamos mucho en no hacer un PDF para cada bioma y un PDF para cada sector, sino un portal interactivo en el cual uno dice qué biomas le interesan y en qué sectores está, y a medida que va yendo la guía te habla en relación, pues, a lo que te interesa. Eso ya se los comenté. Ampliamos la orientación sobre el establecimiento de objetivos, esto en alianza con Science Based Targets for Nature, y hay un nuevo, sí, también les comenté, un nuevo borrador de orientación sobre el compromiso con partes afectadas y una nueva guía. Esta pareciese que es sobre todo para el sector financiero, pero sirve para el sector corporativo también, y trabajamos con 6 de los inversionistas institucionales más grandes a nivel global en una metodología de cómo analizar el valor que está en juego relacionado a la naturaleza. Entonces, imagínense un fondo de pensiones o un fondo soberano o una misma aseguradora que tiene portafolios de inversión, o una banca comercial que tiene portafolios de inversión en diferentes clases de activos. ¿Cómo analizo yo cuál es el riesgo de ese fondo que invierte en 700 empresas, o cuál es el riesgo de este portafolio de inversiones en el sector de renovables? En fin, entonces, junto con McKinsey, con Vivid Economics, nos apoyaron a desarrollar no solo los pilotos con esos inversionistas institucionales, sino unas metodologías ¿cómo se dice eso? De heatmaps, de mapas de dónde puede, perdón, las mapas de color, en dónde puedo tener en mi portafolio o en mis inversiones riesgos eminentes con la naturaleza, pero también de taguear activos, de identificar activos específicos en donde el riesgo con la naturaleza puede ser mayor. Con Standard & Poor's nos mostraron algo que a mí particularmente me abrió los ojos, y es Standard & Poor's, que cuando empezó a pilotear esto en alianza con el WCMC. Standard & Poor's tiene el registro de todos los activos mineros del mundo. Ellos tienen el Asset Registry y pueden decir exactamente dónde están todas las minas que están en proceso de licenciamiento, o las minas que ya están activas, y cogieron la data que tenía el WCMC a través de la plataforma IBAT en relación a áreas de alta biodiversidad. Y es asombroso, como el litio o los metales críticos van a ser fundamentales para la transición energética, van a ser fundamentales para una serie de cosas, pero el 70 y algo %, creo, de licencias que se estaban pidiendo para extracción de litio en el mundo están en zonas de alta biodiversidad. Pero es solo visibilizando esos dos temas que vamos a empezar, pues por lo menos a tomarlo en cuenta en relación a esas metodologías de taguear activos y saber dónde está el activo que estoy financiando, pero también ponerle una capa de información sobre el estado de la naturaleza. Mejoramos esa guía también en la versión 4. En la parte L del LEAP, en la que empiezo por priorizar lugares, ampliamos la guía en relación a la integridad del ecosistema, al valor del ecosistema, si es un ecosistema que está en estrés hídrico, por ejemplo, pero también hablando con los líderes indígenas y de comunidades locales,
territorios en los cuales hay valor o reconocimiento jurídico como territorio indígena o lugares de UNESCO de valor, ¿qué mal estoy traduciendo? De cultural heritage, de legado cultural, ¿cuál es el patrimonio cultural de la UNESCO? En fin, una serie de criterios de priorización de localidades en que si yo encuentro que en mi cadena de valor, en mi operación directa, estoy interactuando con una localidad prioritaria, eso debería pues subirle la temperatura al mapa de riesgos corporativos. También desde lo reputacional, es importante saber que los riesgos de transición no son solo físicos y de legislación, sino también pues, reputacionales y del valor intangible de los activos intangibles de las marcas. Eso tenemos en la versión 0.4, perdón, está mal ese título. Eso es cosas nuevas desde la versión 0.3. Me voy a pasar esto, ya se los he comentado, pero es muy similar la estructura al TCFD. La guía suplemental de sectores del TCFD es bastante limitada. Nosotros queremos ir mucho más allá, dado que tenemos que analizar pues, toda la cadena de valor no sé, por ejemplo, pues en agricultura incluye fertilizantes, incluye pesticidas, incluye empaques de plástico, incluye una serie de cadenas con impactos río abajo y río arriba que pues, requieren de mucha más profundidad. Esto es también una nueva aproximación y de nuevo, disculpen que no alcanzamos a traducir todo, sobre todo lo que ya venía diseñado, no alcanzamos a traducirlo, pero acá hay unos avances importantes. Lo primero es que le estamos diciendo a la empresa, y no me quiero meter en esa discusión, la podemos abordar ahorita en las preguntas, pero está esa discusión sobre la materialidad doble, sobre la materialidad sencilla. Yo me acuerdo cuando Ernst Lichteringen, que era CEO del GRI hace 20 años, también que paz descanse, y que fue un faro y un mentor en mucho sentido cuando se desarrolló esa matriz del GRI que todos conocen, influencia sobre los grupos de interés e impacto en la sociedad, siempre se pensó en una sola materialidad. Es una sola materialidad que tiene en cuenta muchos stakeholders y muchos impactos. Ahora, depende uno a qué grupo de interés le está hablando. Si le estoy hablando a la comunidad en mi zona de aprovisionamiento, es muy diferente a si le estoy hablando a los inversionistas. Claramente nosotros tenemos un foco en mover los flujos financieros, pero hay inversionistas de impacto. Hay fondos de pensiones y fondos de aseguradoras de vida que están pensando en el bienestar de la sociedad. No toda la visión, digamos, de los inversionistas es únicamente financiera, y ya hay inversionistas que saben que tuvieron activos, ¿cómo se dice? Stranded, activos varados. Atrapados. Activos atrapados por no haber estado en línea o en sintonía con hacia dónde iba la sociedad, y otros que invirtieron en renovable hace 10 años y vieron los réditos, o en agricultura regenerativa o en construcción sostenible. Hay oportunidades y hay riesgos para el inversionista que está ligado también a la materialidad. En Estados Unidos ahorita hay una discusión política sobre este tema, que tampoco se las quiero entrar, pero hay una discusión en relación a que algunos estados le están diciendo a BlackRock, por ejemplo, que está en nuestra task force, que tener en cuenta los temas de clima y de naturaleza está en contra del interés financiero, y están poniendo al ESG o al ambiental, social y gobernanza como algo que va en contra de los intereses de la sociedad. Hay un debate político ahorita en Estados Unidos muy importante, y pues nosotros queremos que lo que se está publicando sirva para el G7, y hay un tema político ahí que hay que tener en cuenta. Así que no estamos ni alineándonos con la definición de materialidad de Europa, ni con la definición de materialidad limitada de valor financiero, sino que estamos creando un marco que tiene en cuenta tanto impactos como dependencias. Un marco que entiende que no es solo de afuera hacia adentro, cómo la naturaleza me impacta como empresa, no es cómo yo impacto a la naturaleza también, y que haya el riesgo transicional, riesgo físico y riesgo sistémico. Y alguien tiene que ver el riesgo sistémico. Si no son los fondos de pensiones o el gobierno, pues ojalá no nos pase la tragedia
de lo público, ¿no? Hay una historia en un libro de Jared Diamond que se llama Collapse, se lo recomiendo, que la persona que cortó el último árbol en las Islas de Pascua, tal vez nunca lo supo, pero había estaban todos intentando hacer la estatua de piedra más grande posible para alimentar a los dioses, y para transportar esas piedras utilizaban madera, y tal vez esas piedras es nuestro valor financiero, ¿no? Si generamos valor financiero durante 3 siglos y se acabó, dentro de 3 décadas y se acabó la naturaleza. Así que estas visiones están integradas dentro del desarrollo de TNFD, pero estamos invitando al emisor que diga cuál fue su visión de materialidad, que sea explícito y diga, es así que yo entiendo materialidad, es así que tuve en cuenta tanto los impactos, qué tan multi-stakeholder fui también, tomé en cuenta solo lo que querían generar valor financiero a corto plazo, o tomé en cuenta también visiones de stakeholder. Le estamos dejando, pues queremos que sea flexible para aplicar en cualquier jurisdicción, y invitando ahora a que la organización diga de cuál es su abordaje hacia la materialidad. GRI ha trabajado mucho este tema, y FRS está en ese debate entre reporte integrado y contabilidad financiera, que la organización diga cuál fue el alcance de su divulgación, qué tanto se fue de arriba arriba, qué tanto se fue de arriba abajo, si yo soy Nestlé o Danone, si estoy hablando solo de agua, si estoy hablando de palma, si estoy hablando del plástico arriba abajo, si estoy hablando solo del fertilizante arriba arriba, transparencia total en el alcance, ¿no? Y está permitido que una organización dé primeros pasos, ¿no? Hay un periodo de tiempo en decir, voy a empezar con estos asuntos y tal vez con esta unidad de negocio, pero que haya transparencia en el alcance, y un periodo de tiempo limitado a que en 5 años abarque todos los asuntos materiales y todas las unidades de negocio relevante, pero totalmente válido que alguien diga, no, voy a empezar por este tema. Y también en los pilotos, los que estén interesados en hacer pilotos, se puede aplicar el lead o la divulgación a un producto específico, a un commodity, a una región, a una unidad de negocio. No sé, Ecopetrol está haciendo en 2 activos el piloto. Inicialmente, Acciona, uno de los principales empresas de infraestructura, escogió 6 activos a nivel global representativos para todo lo que estaba haciendo en infraestructura. Así que en los pilotos de aquí a junio se puede fijar ese alcance. ¿Cómo está ligando la organización impactos y dependencias en relación a su comprensión de riesgos y oportunidades? ¿Cómo transformó eso en planes de transición? Location, que haya mucha claridad en el dónde, ¿no? ¿Dónde opero como empresa? ¿Cómo prioricé las localidades sobre las cuales voy a estar haciendo divulgación? ¿Y qué localidades me falta por abordar también en el alcance? La integración con clima y la integración con lo social. Sobre todo en Colombia no tiene sentido hablar de los temas de naturaleza sin hablar de los temas socioeconómicos. Son 2 temas que tienen que estar ligados, y en general no se puede hablar de clima sin hablar de naturaleza. Entonces un llamado también a nivel general, que la organización diga cómo está integrando estos diferentes temas y su abordaje hacia el involucramiento con grupos de interés, no solo desde la divulgación, sino su principio general. Los tomo en cuenta en mi gobernanza, tengo una postura de inclusividad hacia escuchar a los grupos de interés y tomar en cuenta lo que están diciendo en relación a mi actividad empresarial. Esto el GRI lo había avanzado mucho y hemos aprendido, son nuestro knowledge partner, y lo estamos lanzando en esta versión como criterios generales. Creo que me falta uno más. Ya, tiempo, ¿cierto? Sí. Vale. ¿Qué cambió acá? Ya les he contado casi todo. Sí, podemos pasar al siguiente. Hicimos una actualización del tema de alcance para el sector financiero. Era muy importante el tema de alcance. Es muy diferente si yo estoy haciendo un préstamo en el cual sé el uso de los fondos, o un préstamo general a una corporación. Muy diferente a si estoy haciendo un fondo de inversiones, muy diferente a si estoy haciendo una garantía. Entonces, al sector financiero le dimos la posibilidad de
definir su alcance. En esta nueva versión hicimos una actualización de preguntas también para el sector corporativo en relación a acotar ese alcance con la transparencia. En el alcance, como les comentaba, en el L3 del LIP, que es localidades priorizadas, ampliamos esta guía y los invito también, por favor, a que la lean en el portal y nos den recomendaciones de si es suficiente para el contexto colombiano o si podría haber otros temas para tomar en cuenta al priorizar localizaciones. Las 14 métricas, entonces, como les mencionaba, métricas core para todos los sectores, métricas core para todos los sectores y algunas core para sectores específicos, algunas centrales, algunas métricas adicionales, pero también tenemos unas tablas que van a ver en la versión nueva de muchísimas métricas que pueden ser utilizadas para el análisis interno. No todo lo que uno utiliza para el análisis interno lo divulga, y ahí hay un filtro de materialidad. Así que van a encontrar estos 3 universos de métricas. Y por último, tal vez esto se los había mencionado, y era esa tensión entre la flexibilidad y la comparabilidad, pero ahora viene un tema muy importante, y es cómo alinearnos con el marco global de biodiversidad y los planes de acción y las metas que priorice Colombia como nación, ¿no? Todo el TNF debe buscar es cumplir ese acuerdo global y en particular a los planes de acción y las metas fijadas por Colombia. Por último, profundizamos aún más lo de impactos negativos e impactos positivos. Tenemos ejemplos, tenemos métricas de impacto positivo. IPES hablaba sobre Drivers of Nature Loss, impulsores de pérdida de naturaleza. Nosotros lo cambiamos en la versión 0.3 por impulsores de cambios a la naturaleza. Y pueden ser positivos. Si yo tengo un emprendimiento de extracción de carbono, creo que Ecopetrol ya tiene activos, de extracción también de carbono, de dióxido de carbono de la atmósfera, o si estoy haciendo conservación, o si estoy haciendo agricultura regenerativa, o si estoy diseñando ropa circular, que va a generar menos insumos y menos desperdicios. El marco ahora tiene muchos más ejemplos y muchas más métricas que permitan contar la historia positiva también, no solo la de impactos negativos y riesgos, sino la de impactos positivos y oportunidades. Hay sectores como, no sé, la agricultura en espacios controlados, que es que va a ser sin duda un sector de oportunidad en el futuro, o la construcción de edificios que no usan cemento ni concreto. En fin, hay una serie de impactos positivos sobre los cuales se puede contar también la historia. Última diapositiva. Este es el resumen, digamos, de lo que viene en TNF de versión 4. Ya nos estamos acercando a la parte, pues al lanzamiento final. Está acá el abordaje del LIP: localizar, evaluar, analizar y responder, tanto en divulgación como en estrategia, a los riesgos y a las oportunidades relacionadas con la naturaleza. Location, 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 lugar, lugar, lugar. Tener en cuenta el espacio, el lugar en relación a integridad, a importancia de biodiversidad, a estrés. Otra información que pueda tener la organización sobre valoración de ese lugar, analizar dependencias e impactos, riesgos y oportunidades. Respuesta: ¿cómo respondo a ellos? La historia, cuando yo cuento la historia de mi gobierno, de mi estrategia y mi sistema de gestión de riesgo, estoy respondiendo precisamente a ese análisis, y acá tal vez esto es lo que se va a divulgar, pero lo que se divulga es la punta del iceberg. De alguna manera hay todo un proceso que tuvo que haber ocurrido y una guía en el modelo LIP que nos va a permitir llegar a esto. No me quiero pasar mucho más del tiempo, quiero que haya preguntas y mostrarles otros temas del portal y otras diapositivas a medida que vamos conversando, pero les agradezco enormemente pues, la convocatoria y la invitación, Dora, de Santiago, pero a ustedes por la atención, y ojalá podamos avanzar esto de manera conjunta. Muy invitados a ser pilotos también
y a seguir dándonos retroalimentación. Muchas gracias. Gracias. Decidir. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Entonces, Diana va a leer las preguntas virtuales. Invitamos a todos los asistentes que están en este momento conectados virtualmente para que hagan todas sus preguntas. Bueno, en este momento tenemos una pregunta en el chat y nos dicen, ¿están midiendo o cómo están midiendo si las inversiones que se están haciendo están generando un cambio conductual permanente en los stakeholders? O en otras palabras, ¿cómo se mide el potencial de permanencia de la inversión una vez los flujos hayan parado, entendiendo que los humanos son los principales drivers de la destrucción de la biodiversidad? Esa no la respondo yo. Esa es para Santiago. Sí. Es una pregunta interesante. Hay consecuencias no esperadas, por ejemplo. Hay un dilema importante y es en la continuidad de la inversión, en que se tome en cuenta el ciclo total de la inversión. Entonces, por ejemplo, si se deja invertir en soya en una región en particular, o no se invierte en soya en la Amazonía, por poner un ejemplo, ¿qué va a ocurrir después con esa tierra? ¿A dónde va a pasar? El ser humano tal vez al ver que no hay soya, quién sabe, entre a hacer, se convierta ese terreno en minería ilegal más adelante. Es importante tomar en cuenta esas consecuencias no intencionales, y ahí va a entrar va a entrar ese comportamiento humano que es complejo. No podemos medir eso, pero lo que sí estamos intentando hacer también es que los temas de capital humano y los intangibles sobre el valor de las marcas, en el sentido en que las empresas empiecen a hacer nuevas propuestas de valor, en diferenciar sus productos y servicios por ser positivos con la naturaleza, eso va a tener un cambio en la psiquis del consumidor también. Eso lo vimos con el comercio justo. Mientras no había café de comercio justo o banano de comercio justo, no había compradores de comercio justo. Así que van a ser, son dos temas que se retroalimentan. Y lo mismo que es importante no olvidar que todo lo que hace el sistema financiero lo hace con nuestros ahorros. Que todo lo que hacen los fondos de pensiones lo hacen con nuestras pensiones, que todo lo que hacen los fondos soberanos lo hacen con nuestros impuestos. Entonces también hay un tema del comportamiento individual, como proporcionadores todos como individuos de capital al sector financiero, de mirar, ok, el banco en el que tengo la cuenta de ahorros es positivo hacia la naturaleza, cuál es su postura en estos temas, pero no vamos a poder cambiar o tomar decisiones desde lo individual como financiadores o como consumidores si no tenemos empresas y promesas pues, que estén precisamente adaptando este marco. La educación fundamental también, no nos estamos metiendo en este sentido, pero a ustedes acá al centro y muchos otros que están trabajando también el tema desde la educación va a ser fundamental para que vayan esos temas de la mano. Pues, tenemos otra pregunta y nos preguntan acá, los pilotos que mencionaste, ¿dónde los pueden visitar o en dónde están públicos? Es buena pregunta. No tenemos una lista pública de todos los que están haciendo pilotos. No queremos patrocinar o endosar. Qué mala traducción. No queremos decir este piloto es por ahora no estamos validando no pilotos. Hay 200 pilotos, es un bien público. Hay algunos en los cuales estamos tomando un papel más predominante. Después les puedo mandar los vínculos, pero con Global Canopy, por ejemplo, hicimos un piloto inicial con soya en Brasil y en Argentina. Y ahí hay una publicación pública sobre los resultados de ese piloto. Hay organizaciones que ya están haciendo público su piloto, Storebrand y Greek Seafood, publicaron el piloto que hicieron con pesca. Acaban de publicar Kirin, una empresa de bebidas de Japón, ya publicó el primer informe de sostenibilidad
o el primer informe anual alineado al TNFD, así que ese ya no es solo un piloto público, sino un reporte público, y sabemos que en esta temporada de reportes va a haber muchos más. Eso es algo que me llevo como tarea, y es pasarle la lista de los que hicieron piloto e hicieron público su ejercicio, pero nosotros no estamos ni validándolos ni publicando la lista, también porque hay algunas organizaciones que quieren pilotear todavía, hacer el ejercicio interno sin que publiquemos la lista, pero desde nuestra perspectiva, para no decir, esta es una buena organización por ahora, y es algo que tal vez que nunca va a ser TNFD, decir quién lo hizo bien o quién no, sino pues que eso lo juzgue el sector financiero y la sociedad, pero vamos a hacer un compendio de los que ya lo hicieron público, y lo que sí van a encontrar en nuestra página es quienes ya reportaron TNFD, que es pues en lo que finaliza un piloto. No sé si haya preguntas acá. No, solo pues agradecerte, Felipe, por la presentación. Mencionar, aprovechando que ya vamos a cerrar digamos, el espacio híbrido que tenemos hoy, comentar que efectivamente las organizaciones que quieran hacer parte de pilotos, o por lo menos entender un poco más qué significa ser un piloto, vamos a dejar los datos de contacto nuestros en el chat, y pues muy atentos aquí de la ANDI para poder articular como grupo de consulta nacional con TNFD y obviamente con Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Y una cuña ahí, no le tengan miedo a los pilotos. Si es sentar a los líderes de su organización y leer lo que hemos publicado y simplemente entrar a nuestro portal y darnos retroalimentación, muy valiosa. Hemos tenido muy buena retroalimentación de 6 empresas en Francia o en Brasil que se sentaron de un sector, algunas facilitadas por WWF u otros actores, lo leyeron y nos dijeron, esto lo pueden hacer mejor. Otras que de verdad lo hicieron, pero con un alcance muy definido. Unas que hicieron solo la L, perfecto. Otras que hicieron la L y la E. GSK, una de las farmacéuticas líderes en estos temas, ya hizo toda la parte de la A. Ya hizo va a salir ahorita con un informe de sostenibilidad en el cual tiene valoración financiera de todos los riesgos y las oportunidades como farmacéutica, incluyendo un protocolo en Nagoya. Así que no hay que ir hasta la P. Hay algunos que están cogiendo las recomendaciones de divulgación y están empezando por métricas y gestión de riesgo. Tal vez no tienen lista la gobernanza y la estrategia y los planes de transición aún. Así que siéntanse, no solo ahorita en esta época de pilotaje, sino hacia adelante con toda la libertad de irlo haciendo escalonado y por pedacitos y a diferentes niveles de profundidad. No sé si Santiago quiera mencionar un poco sobre el piloto o el éxito. No, un poco antes de hablar del piloto, es que yo creo que cuando uno ve esto por primera vez, pues es totalmente abrumador. Creo que esto es un recorrido, y les voy a hacer un ejemplo. Nosotros arrancamos con TCFD hace 3 años y de ninguna manera hicimos un reporte completo de TCFD el primer año. Poco a poco fuimos haciendo un análisis de cierre de brechas, fuimos complementando análisis adicionales para completar el ejercicio. Y como estamos viendo TNFD, es igual. Creo que el reto inicial es entender, pues obviamente viene el marco, con qué información cuenta uno, fijar las bases y progresivamente ir avanzando ahora, no solamente en el tema de reporte, porque lo decía Felipe, esto no solo es un marco de reporte, es un marco de gestión. Y el gran reto es cómo incorpora eso uno dentro de la gestión de riesgos financiera, etcétera, dentro de la empresa. Entonces, esto es un camino. En el tema de pilotos, pues arrancamos en este momento primero a entender qué información teníamos nosotros para correr el piloto, también correrlo con herramientas internacionales a las cuales de alguna manera le está haciendo direccionamiento TNFD. En algunos casos se sugieren ciertas herramientas. Incluso en algunas conclusiones a las que hemos llegado es, oiga, de pronto, no sé, el IBAT o Anchor o alguna de estas herramientas internacionales no tiene el nivel de granularidad suficiente para tomar una decisión, y yo tengo probablemente mucho mejor información, pero igual es una de esas, primero es una de esas lecciones importantes como parte del piloto, y 2, también es entender, creo que es valioso ver cómo me va a ver a mí el mundo, y frente a cómo me va a ver el mundo, también yo cómo puedo contrastar cómo me ven a mí a 10.000 pies de altura frente a
digamos, a una información mucho más detallada y robusta que yo pueda tener en mi compañía. Entonces, nada, eso es un ejemplo de una de las conclusiones a las que estamos llegando. Pero como dice Felipe, yo creo que una de las bondades de los pilotos es que es absolutamente flexible, es decir, yo puedo escoger si solamente me enfoco en la T, en la L, me enfoco, o sea, aquí lo importante es, sí, es con la información que yo tengo disponible hacer el ejercicio y pues que esto puede ser un buen momento para entregar esa retroalimentación y que se tenga en cuenta. O sea, yo creo que, nuevamente, esto es un momento único, TCFD, yo creo que a todos en Colombia nos llegó ya empacado y esta es una buena oportunidad para que nosotros hagamos el ejercicio. Muchas gracias, Santiago. Y recordar que, ¿puedes poner el último que tenía ahí, Julián, por favor? ¿Empresas de minería alguna aquí? Empresas De pronto conectados. bueno, conectados de minería. Igual tenemos bastantes acá, y están aquí las dos. Pero importante para las que están en agricultura o en energía o en minería o instituciones financieras, ya hay una guía sectorial específica. Si quieren mirar sobre esa guía sectorial, empezar por ahí, retroaliméntela. Empresas que estén interactuando con bosques tropicales, con ríos y arroyos, con plataforma marina, aunque estaba mejor suelo marino. Vamos a entrar también a sistemas intensivos de uso de la tierra, así que si quieren solo mirar la guía de biomas y los indicadores de biomas o la sectorial, todo es bienvenido para generar el mayor marco posible. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias a las preguntas virtuales y a todas las respuestas. En este momento vamos a dar el paso para la intervención de Laura Bermúdez, de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Adelante, Laura, te escuchamos. ¿Sí? Hola, bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Dora y al Centro Nacional del Agua, y pues gracias, Felipe, por esta presentación tan ilustradora para María Cecilia del Humboldt y para mí del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pues realmente es como música para nuestros oídos. Primero, pues tener a todos estos representantes del sector empresarial de Colombia escuchándote contar esto y además entendiendo y teniendo ya pilotos. Por ahí algunos me decían, yo tengo un piloto, entonces ya sé más o menos dónde están los pilotos. Muchas gracias. Entonces creo que esto es fundamental y realmente para nosotros, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, incluso desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, con quien construimos la posición nacional para participar en las negociaciones del marco global post-2020, en el marco del Convenio de Biodiversidad, pues realmente es una maravilla poder escuchar esto. Lo hemos hablado con Dora desde hace tal vez 3 años ya que venimos discutiendo cómo hacer realidad estas metas del marco y cómo, pues primero estábamos como en todo el proceso de poder acordar cómo iba a ser la posición de un país como Colombia, megadiverso, con una posición social, política, de conflicto y económica muy particular en el mundo. Siendo un país además de renta media alta en algunas zonas, en otras zonas somos un país distinto, pero con el reto también de pensar en que sí se puede trabajar en unas metas asociadas a los temas de biodiversidad, muy de la mano también con los temas de cambio climático, que como todos sabemos y sobre todo ustedes se han venido desarrollando con mucho más rapidez y mucho más posicionamiento por las implicaciones económicas que tienen, ¿no? Entonces, lograr, digamos, trabajar estos temas con los diferentes socios y con los diferentes sectores, porque pues esto estamos hablando desde el Ministerio de Ambiente, pero esto no es un tema del sector ambiental, va más allá del Sistema Nacional Ambiental, claramente va además de que va más allá de los sectores de gobierno, los diferentes sectores, pues va incluyendo también otros actores del sector empresarial, del sector privado, del sector financiero, y por supuesto todos aquellos actores que están en el territorio y que dependen del territorio. Entonces allí ha sido un reto bien importante trabajar en esa posición del país, porque es una posición no solamente nuestra sino del país, y luego llevarla a las negociaciones y finalmente salir de Montreal
con un acuerdo que fue medianamente insatisfactorio para todos, lo cual significa que es un triunfo porque estábamos pensando que iba a haber el riesgo de no tener un acuerdo sobre las metas, y allí creo que el sector privado y el sector empresarial y en general todas las organizaciones relacionadas con el sector privado cumplieron un papel muy importante en esa negociación. Tuvimos un impulso y un diálogo incluso con desde muchos puntos de vista para trabajar especialmente la meta 15, que pues ustedes ya seguramente la deben haber conocido, estudiado y ya se la deben saber de memoria. Es una meta que además se convirtió en una meta con un encabezado y varios ítems o varios literales que hace bastante compleja la meta, porque finalmente se metieron cosas que en principio no pensábamos que iban a estar allí, pero pues que ustedes están trabajando en algo muy concreto como es precisamente esa posibilidad de tener la información completa por parte de lo que se está haciendo, tener claridad sobre las dependencias de la biodiversidad desde el sector empresarial, desde el negocio como tal, y tener la posibilidad entonces de tomar las medidas, tanto desde dentro de las empresas como también desde las políticas y la regulación. Entonces yo creo que eso es un elemento central. Se discutió también cómo incluir otros temas allí y eso fue bastante interesante y de hecho pues allí quedó todo el tema de información para los consumidores con el fin de tomar decisiones de consumo sostenible. Pero también el tema de producción sostenible. Si recuerdan, antes teníamos una meta que era para las empresas y luego teníamos dos metas, lo estábamos discutiendo ahorita con María Cecilia, una asociada a producción sostenible y luego otra asociada a consumo sostenible, muy relacionada pues con el quehacer del sector productivo. Finalmente, el tema de producción sostenible queda incluido, casi que incluido dentro de la meta 15, entonces es porque a esa meta se le quería dar mucho más peso, más allá del disclosure y de las dependencias, sino bueno, ¿y qué vamos a hacer si ya sabemos eso? Y el tema de consumo responsable quedó entonces en la siguiente meta, que es la meta 16. Entonces, allí vamos a trabajar mucho en ese proceso y pues ahí, dado que Dora me pidió que les contara un poco en qué vamos, después de toda esa negociación y después del marco como quedó, que ustedes ya lo conocen, estamos en un proceso a nivel nacional, entonces de ver cómo esas metas globales se bajan a unos compromisos nacionales, unos compromisos que no son del Ministerio de Ambiente, no son del Sistema Nacional Ambiental, son de todos los sectores y son de todos los actores. Entonces allí pues creo que estos ejercicios nos hacen como avanzar muchos años, y muchas gracias, muchos años seguramente en este proceso que vamos a tener, que básicamente va a ser, si bien va a ser liderado técnicamente desde el Ministerio de Ambiente y es un compromiso que tiene la ministra y la viceministra en este tema, pues es un compromiso de todos los sectores de nuevo, es decir, ahí vamos a tener que estar trabajando muy de la mano con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Minas y Energía, con infraestructura, comercio, bueno, todos aquellos con los que estuvimos trabajando Hacienda, estuvimos trabajando esta posición, y además luego con los demás actores. Entonces, en ese proceso, pues felizmente, y pues gracias también a la gestión que ha hecho la Andy, tenemos ese apoyo también que se está haciendo por un lado con este ejercicio y por el otro lado con todo el proceso con Business for Nature y el proyecto específico para trabajar los compromisos desde el sector empresarial en la meta 15. Entonces, contarles que vamos a tener un equipo de trabajo desde el ministerio trabajando con todos los sectores y con todos los actores en una alianza y con unos recursos de diferentes fuentes, unos recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el GEF, que desde antes de tener acordado el marco dispuso unos recursos para la actualización de los planes de acción de biodiversidad, que ese es el título, pero eso va más allá de actualizar un plan de acción y lo conocen en detalle. Ese proyecto a través del PNUD lo vamos a implementar en Colombia y pues ya venimos trabajando. Aquí hay pues varias personas con las que hemos venido trabajando desde hace más de un año en este proceso. Finalmente ya con el marco aprobado empezamos este proceso ya de aterrizar el cómo, la metodología. También se nos une TNC con unos recursos importantes también para empezar a trabajar en esta metodología y trayendo pues otros actores y seguramente pues aliados como WWF y otros vamos a juntarnos en
digamos, para trabajar todo el sector empresarial, pues tenemos entonces esta alianza con la ANDI y estos dos proyectos Jeff hermanos pues van a ir de la mano. Entonces vamos a lanzar el proceso el 24 de abril, están todos súper invitados en el marco de la Feria del Libro, un escenario distinto, alternativo, como para no estar los mismos con los mismos. Esperamos llegar a un público amplio, vamos a tener en todo el día 24 de abril, que es un lunes, una serie de eventos relacionados con el marco pues 2020. Vamos a tener a algunos de ustedes seguramente como invitados allá en estos eventos. Vamos a hablar sobre finanzas de la biodiversidad, vamos a hablar sobre cómo desde el sector empresarial y productivo se vincula el cumplimiento de las metas, cuál es el papel de ver también y la importancia de ver el panorama de manera integral, no solamente la historia verde y azul, sino también otras narrativas de cómo acercarnos y cómo comprometernos desde los diferentes niveles y actores. Entonces, están súper invitados desde el 24 de abril en la Feria del Libro, a las 2 de la tarde es el evento central, y vamos a tener estas diferentes charlas a lo largo de todo el día. Y bueno, ya en ese momento esperamos ya tener el coordinador y la coordinadora general que va también a impulsar este proceso con un equipo, y están pues súper bienvenidos. Estamos haciendo pues también equipo con el equipo de Dora, de acá de la ANDI, y por supuesto pues todas las empresas que se quieran sumar. La idea es tener unas mesas de trabajo por grupos de metas, y ahí es donde voy a decirles esto que estaba anotando mientras que te escuchaba, y es, nosotros hablamos de la meta 15 y de la meta 16, pero resulta que el marco tiene 23 metas y es un poco comprensivo, pero sí creería que más allá de la meta 15 y la meta 16 tenemos que entrar a mirar metas como la 18, que tiene que ver con esos incentivos perjudiciales de la biodiversidad, que está y Byron con los que hemos discutido esto durante años. Se han hecho esos análisis y lo hicieron desde el PNUD con Biofin para el sector de agricultura. Allí hay que revisitar ese análisis, ponerlo sobre la mesa de nuevo y volverlo a trabajar ahora que contamos con directora de Finagro que viene, digamos, de estos líderes, pero también otros sectores, minas y energía, infraestructura, tienen que también hacer un análisis desde sus sectores de cómo hay unos incentivos que son perjudiciales o que pueden ser perjudiciales para la biodiversidad, pero también lo que tú dijiste, unos son perjudiciales pero otros son positivos, entonces vamos a verlos todos. No vamos a decir, no vamos a taparnos los ojos y decir que no hay incentivos negativos, sí los hay, pero también hay positivos. Entonces hagamos ese balance y con esa información pues podemos tomar mejores decisiones. La meta dice que debemos hacer el diagnóstico, identificarlos, debemos hacer una ruta o una fórmula para su desmonte o eliminación. Entonces allí hay un compromiso súper claro, la OCDE también lo ha dicho, entonces pues, creo que allí vamos a tener bastante trabajo. Ahí hay que traer a los colegas del sector financiero y del Ministerio de Hacienda para que compartan con nosotros estas discusiones y estas posibles rutas. Y pues claramente esos cambios en la naturaleza de negativos a positivos, pues es el camino que debemos transitar seguramente. También hay dos metas adicionales sobre las cuales quiero llamar la atención. Una es la 10, que es sobre agricultura, acuacultura, pesquerías y forestería, que también para el caso de las empresas relacionadas con el sector agropecuario y demás alimentos, va a ser fundamental. Esa es una meta que se discutió muchísimo también por las implicaciones económicas que tiene, pero pues creo que sí nos va a dar el marco para trabajar sosteniblemente estas actividades. Y la séptima, que también fue una discusión bastante compleja, porque habla sobre la contaminación de suelo, aire y agua. Y bueno, las diferentes actividades productivas van a tener un poco también que mirar esa meta y ver cómo empiezan a trabajarla por las implicaciones que tiene también pues, en los procesos. Trabajar. Seguramente esa mesa con el sector empresarial va a abordar estas 5 metas, estas 6 metas, 5 metas, y vamos a poderla trabajar. Creo que eso puede ser una ruta interesante para empezar. Byron ya está ahí tomando notas superjuiciosas porque nos va a ayudar a estructurar esa meta y a empezar a poner los actores que van a ir allí. Va a ser unas discusiones seguramente como estas, donde queremos escucharlos, queremos oírlos, porque finalmente los compromisos pues también van a venir de ustedes. Son unos compromisos en doble vía y pues ahí es importante ser conscientes también de esa información y de ese nivel de compromiso que seguramente vamos a tener. Y al final del proceso, todo esto lo vamos a hacer durante este año. El siguiente año
En el 2014 esperamos ya tener claramente cuáles van a ser los compromisos de cada uno de los actores. 2024, ¿sí? 2014. Es que se han pasado. Y yo escribí 2014. Bueno, no estaba tan mal, ya María Cecilia escribió en enero. Entonces, en el 2023 vamos a hacer todo este proceso, en el 2014, pero 2024, vamos a seguramente a tener claro cuáles son los acuerdos de cada uno de los actores y vamos a tener un gran acuerdo multiactor, multisector. Recuerden ese acuerdo que firmamos cuando nos todos decidimos ponernos de acuerdo sobre la reducción de emisiones en el marco de las NDCs. Algo así, pero para los NDCs, para la biodiversidad. Entonces, yo creo que va a ser allí importante. Yo quisiera invitar a María Cecilia 2 minutitos para que nos cuente un poquito ya más en el detalle. Compromiso que vamos a asumir, tenemos ya que pensar en cómo lo vamos a medir, cómo vamos a recopilar esa información y cómo lo vamos a reportar. Ese tal vez es uno de los grandes retos. Para los que conocen las metas, ha dicho las metas anteriores al marco global, no tenían esos indicadores tan claros, una que otra lo tenía escondido dentro del texto, pero no era claro esos indicadores. Y ahora en el marco global no solamente tenemos los cuatro objetivos y las 23 metas, sino que tenemos realmente una batería de indicadores global que fue acordada, que está por allá como en la estratosfera y tenemos que bajarla. E incluso ahorita Cecilia nos va a contar cómo quedó el indicador global de la meta 15. Que además quedó con un asterisco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? Y pues parte del apoyo del Humboldt en coordinación con otros institutos fuera del SINA, va a trabajar ese aterrizaje a los indicadores que va a ser clave para los puntos. Me dice que ya no usé el micrófono. ¿No? Yo sí de repente empecé a mirar. Bueno, pero la foto salió mejor con el micrófono. Es de apoyo emocional. Sí, vale. No, bueno, entonces el tema de los indicadores es, pues para mí es muy importante y muy interesante y sé que para todos ustedes también, espero. Esta es la primera vez que este marco global de biodiversidad aparece con un acuerdo sobre cómo medirlo, sobre el monitoreo. Aichi no tenía ese acuerdo. Entonces eso fue algo bien importante porque cuando tú tienes como obligación que medir algo, hace que quizás te sientas más responsable en que tienes que lograr. Entonces, la negociación de los indicadores fue un poquito compleja porque son indicadores que tienen que medir las 23 metas en todas sus diferentes temáticas. Entonces necesitabas expertos de todas esas temáticas y datos de todas esas temáticas y métricas sobre todas esas temáticas. Entonces, poner a hablar sobre diferentes métricas a una persona que se concentra en medir distribución de especies y a otra que habla sobre todos los temas que hemos visto hoy, son dos mundos en términos, son dos mundos en cosas muy diferentes. Ahora pon lo social, pon beneficios, es una cosa loca. Entonces fue difícil, digamos, creo que es difícil decir, tenemos esta métrica lista que nos sirve a todos. Entonces estamos en ese proceso de negociación todavía, porque aunque se llegó a unos indicadores, headline indicators, que son como los mínimos obligatorios, todavía hay muchos que quedaron vacíos. Todas las metas tienen indicadores, todos los objetivos tienen indicadores, y hay unos headline indicators que son los obligatorios, hay otros que son los complementarios y hay otros que son los opcionales, un poquito como la figura que tú mostrabas de los 3 niveles de meta. Pero a nivel de territorio o de departamento o de país. No, es que son indicadores globales, entonces tienen que funcionar a diferentes escalas, son multiescalares. Pero siempre en un territorio, en algún nivel. A nivel nacional. Es lo que tenemos que hacer ahora. Claro, pero pueden no ser amarrados a una espacialidad, Okay. no a un polígono, por ejemplo, ¿sí? Puede ser de nivel nacional. Pues, Una cuenca o a un... exactamente, pero no necesariamente tienen que ser espaciales, ¿sí? Entonces hay una variedad increíble de métricas allí. Claro, para la meta 15 salieron muchas. Y por ejemplo,
TNFD era una, pero, o sea, esto era de un nivel de decir como, pues TNFD va a ser nuestro indicador. Y era como, no, pero un segundo, ahí hay muchas métricas adentro, ¿sí? Como cuál va a ser, qué va a ser. Entonces, ¿cómo quedó finalmente el indicador para la meta 15? Es número de empresas, número de compañías que reportan sus impactos, riesgos y dependencias de la naturaleza. Entonces, ese es el indicador cabecera. Sí, Es súper general. súper general y tiene un asterisco porque no, aunque digamos, la mayor, pues, aunque hubo un consenso, digamos, en que era un buen indicador, es un indicador que no refleja si estamos cumpliendo la meta o no. Sí, No refleja el cumplimiento de la meta. Es de gestión, exactamente, no de impacto. Entonces tiene un asterisco y ese vamos a seguirlo negociando. ¿Sí? Entonces, bueno, esa era la primera cosa ya les dije dos cosas. Uno, la importancia de que este acuerdo cuente con un marco de monitoreo que antes no había. El segundo, un poco las dificultades con esos indicadores que tenemos. Y una cosa que me llamó mucho la atención de lo que presentaste fue el tema de el Data Catalyst, porque creo que eso ha sido otro problema, o amarrado al reporte de estos indicadores, va amarrado un sistema de manejo de la información, de gestión de la información, desde datos hasta conocimiento. O sea, y es porque tú generas el indicador y el indicador, ¿qué decisión te ayuda a tomar? Y cómo llega ese indicador al usuario que necesita el indicador para tomar la decisión. Entonces, digamos que hay un proceso de generación, de gestión de información, del dato al conocimiento, que es muy importante tener en cuenta y donde también pues estamos trabajando mucho en poder organizar eso. Entonces, pues yo creo que en este reto de la actualización del NBSAP, este tema del indicador tiene que ir más allá de los indicadores que generalmente ambiente está reportando. Tiene que ir con todos los indicadores como los que estamos viendo hoy, muchas de esas métricas, y ese manejo de información que ojalá lleve a conectar más información de diferentes temáticas para poderlas ver en conjunto. Nosotros, digamos que estamos trabajando en algunas métricas que son del desempeño empresarial, pero hay otra serie de métricas que son las que son sobre el estado de la naturaleza. Y ahí hay un proyecto que, según lo conocen, estamos intentando alinearnos lo más posible con Align. ¿Conocen Align? Align es una iniciativa, no sé exactamente, pero es global, pero trajo a todos los que tenían métricas sobre estado de naturaleza. Y si no tengamos todos métricas diferentes, sino alineémoslos, que si voy a medir la integridad de un, no sé, voy a medir abundancia de especies en un bioma, digamos que está en proceso para que nos alineemos todos con Align sería Bueno. Creo que Align no está muy Align con la discusión del mercado, porque toda la negociación no apareció por ahí, entonces... Está en andamiento, no ha finalizado, pero hemos estado en conversación con ellos a medida que alinean. Creo que es muy europeo por ahora, pero vale la pena justamente hablar de eso para ver cómo nos encontramos. De pronto hay que contarles que va a haber un grupo global de expertos que van a estar desarrollando esto y van a quemarse las neuronas para decirnos cómo se van a hacer estos Sí, el indicadores. proceso continúa. Y esperamos que María Cecilia pertenezca a él porque Colombia la nominó. Pero yo creo que va a ser importante igual toda esa información o casos y en ese sentido que podamos identificar va a ser clave para poder tener más elementos para la discusión. Obviamente cada región también a nivel global pues quiere poner su forma de medir, porque también como su forma de medir pues es como se desarrolla el proceso. Entonces allí pues habrá que combinar muchas cosas. Va a haber representación regional en ese grupo y seguramente va a ser muy interesante. Entonces sí, es que se me olvidó mencionar esto y también lo dijo Santiago en su intervención un poquito, y es como la soberanía de la información. Y entonces, ¿por qué tengo que yo coger un indicador global que lo hace por allá
una entidad europea que nunca ha venido a Colombia y tengo que decir que ese es mi número de especies porque es el que aparece allá, ¿no? Entonces ahí hay una discusión enorme sobre esa soberanía de información y la escala de esa información para tomar la decisión. Entonces, si yo tengo mi información, si el país está produciendo su información, si es una información abierta, si no es información que viene de privados y públicos, entonces pues tenemos una base de información importante para Alain lo acaba de ver, sí, es Unión Europea, pero pues es un punto de referencia. Un anexo que tenemos en la versión 4 es un cruce entre el marco global de biodiversidad y el TNF. Sería ideal hacer ese cruce también entre TNF y donde termine Colombia con sus metas y su plan de acción. Bueno, creo que era muy oportuno también tener acá María Cecilia y al ministerio, porque precisamente no queremos desarticularnos, o sea, no queremos que lo que esté pensando el ministerio frente a esas metas, frente a lo que se acuerda en la COP, esté desligado de lo que deben hacer y deben cumplir también las empresas, sino que sea algo muy articulado en los niveles que deben ser y en las escalas que deben ser, pero sí en una conversación, digamos, común. No sé si quieras también, María Cecilia, comentar lo que hablamos ayer un poco sobre CIP Colombia, lo que va a significar los datos abiertos de biodiversidad del sector empresarial, ya que pues desde la ANDI estamos promoviendo mucho eso, que las empresas contribuyan a datos abiertos sobre biodiversidad. Por supuesto es un elemento de muchas otras fuentes, pero sí creo muy oportuno que nos cuentes incluso pues ese escenario que estamos pensando de colaboración también con Humboldt. Claro, no, pues buenísimo, muy oportuno. Yo además hoy Dora me dijo tienes que ir mañana. Yo pensaba conectarme sencillamente y ya. Nos embarquen todos. Pues es que cuando uno sale de Colombia y oye hablar de el Global Biodiversity Information Facility, que es como la organización que da el lineamiento de los estándares de cómo documentar los registros biológicos y organizar la información de biodiversidad, el primer ejemplo que siempre sale es ANDI y alianza con el CIP Colombia. O sea, es como una cosa internacional. Ha sido muy poderoso ver cómo la ANDI y el CIP Colombia han trabajado juntos para que haya una movilización de los datos de biodiversidad que las empresas están levantando y queden dispuestos en este sistema de información de biodiversidad. Entonces, tenemos que fortalecer esa alianza, porque tenemos que también fortalecerla en el sentido de, y ahora esos datos, ¿cómo los vamos a usar? Por ejemplo, en el DNP. ¿Sí? Exacto. Y tenemos que pensar en esa gestión de información desde lo empresarial hacia regresar la información para tomar las decisiones. Santiago me recordaba que hay una ventaja en la articulación y es que nuestra co-chair es también la directora ejecutiva de la Convención Biológica de Diversidad. Entonces, Elizabeth Membras se ha encargado muchísimo de que lo que se hace desde la Convención Biológica esté alineado con TNF. A través de ella hasta podemos facilitar el primer caso global que trae al empresariado a la meta de biodiversidad, al sistema de información. Y lo baja al ENVISAP. Anote ahí, compromiso. Compromiso. No, bueno, pues ya estamos cerrando el tiempo para esta intervención. Muchas gracias al Ministerio, al Instituto Humboldt, a Felipe nuevamente, a Santiago, por esta conversación. Ese era el objetivo, seguir conectando. Los invitamos a que se puedan registrar, ya que pues como grupo de consulta nacional, además de generar estos espacios de diálogo, tenemos que consolidar comentarios, ¿sí? Sabemos que estamos en el tiempo perfecto para comentar, para aterrizar esos aspectos que nos trae el marco desde la perspectiva también de Colombia. Entonces, acá no está ya la encuesta de las preguntas para consolidar comentarios, pero sí queremos tener una base de información de los que están conectados, de los que están aquí, porque a través de este grupo Andy quiere agrupar esos comentarios y tener también una visión compartida de lo que significa este marco para Colombia. Así que una invitación para esto. La sesión va a quedar grabada y bueno, pues agradecer a los que se conectaron en la sesión y bueno, con esto daría